Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a este podcast. Nosotros somos Wizard y Silver Wizard. Y 2DM entran a un bar y se encuentran con un montón de gente con túnicas y bastones raros. Señoras haciendo cola para el súper. Bueno, bien podría ser, mientras hablan de magia, conjuros y todas esas cosas. Ah, entonces están señoras no. Nos toca en nuestra revisión histórica o lo que sea de clases llegar a el punto de las clases arcanas por excelencia, magos y hechiceros. Vimos anteriormente paladines y clérigos y dimos un pantallazo de cómo es el sistema de magia referido a estas clases, que vendría a ser como gran parte de la mitad del sistema de magia divina. Así que creo que es casi obligatorio hablar de la otra mitad, o de la parte más representativa de la otra mitad, que serían los magos. Habiendo dicho esto, mencionamos brevemente el tema de la urdiembre la vez pasada, Ujú. y lo que no recuerdo mucho si mencionamos es el componente divino que tiene la urdiembre. No, creo que solamente cuando hablamos de magia divina hicimos una mención a esa otra parte que era la ordimbre, pero arcana. En resumidas cuentas, lo que se sabe de la urdiembre es que es como una especie de red invisible para el ojo mortal que interconecta todas las cosas y que de alguna manera conduce la energía y moldea la energía. Para graficarlo un poco, podría ser como el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, y que además tienen las cosas, ¿no? Es como una especie de hilos que van interconectando las cosas. Al mismo Casi, tiempo, sí, casi como la fuerza en Star Wars. casi como la fuerza en Star Wars. Sí. Bueno, y más aún como la fuerza en Star Wars, porque la fuerza tiene como una especie de voluntad o conciencia, y la urdiembre tiene una deidad que la representa, que tiene el dominio sobre la magia y por lo tanto sobre la urdiembre. Caso de Reinos Olvidados puede haber sido Azud o Mistra, quizás más reconocidamente Mistra. Entonces se genera esta cuestión de que por un lado puede ser estudiada como esto de alguna manera inerte que está ahí, que conecta las cosas, pero al mismo tiempo tiene una parte de conciencia que viene de la divinidad. La magia que estudian los magos, vamos a ver ahora más adelante, usa los mismos canales que la magia que canalizan los paladines o los clérigos, que son estos que proporciona la urdiembre. Sabemos esto porque hay zonas donde este tejido se rompe o se tuerce y los efectos adversos de eso los sufren tanto unos como otros, entonces es el mismo canal. Ahora bien, ¿qué son magos y hechiceros y por qué no son lo mismo, digamos? Si nos remontamos a D&D, lo que nos dicen es que hechicero es como la rama, así como dijimos que sacerdote era como la categoría que después se subdividía en clérigos, druidas y demás. La rama madre, digamos, de las clases arcanas en AD&D era el hechicero, que después podía ser un mago además. La diferencia principal era que el hechicero estudiaba la magia en general y el mago podía especializarse en algo llamado escuela de magia. O sea que originalmente para esa edición eran lo mismo. Sí, básicamente sí, eran lo mismo, aprendían la magia de la misma forma y la única diferencia era que unos intensificaban una parte del conocimiento arcano, mientras que los otros no. La magia que estudian los arcanos se divide en escuelas de magia, no porque sean una escuela específicamente, no es que van a un lugar a tomar clases, por lo menos en AD&D, sino que están como subdivididas en grupos, que serían como sendas o como distintas Había, categorías, claro, familias arcanas, según la energía que manejan los conjuros, básicamente. Y estas se dividen en categorías como, por ejemplo, ilusión, encantamiento, conjuración, alteración, nigromancia, etcétera, etcétera. Cada una con un set de efectos particulares de la magia.
Lo que dice D&D es que magos y hechiceros no estudian en establecimientos dedicados a enseñar magia, sino que aprenden de una manera más autodidacta, por decirlo de alguna manera, y que van consiguiendo conjuros de otros colegas y como que se van pasando las fórmulas para los conjuros. ¿Y por qué digo fórmulas? Porque hasta este momento el entendimiento de la magia requería una cantidad de inteligencia como sobrenatural o anormal, y se asocia la magia con el estudio intensivo de la cosa. Si bien hay un componente de práctica en AD&D todavía para aprender a lanzar los conjuros, aparentemente la magia era esta cosa súper compleja y como con fórmulas y movimientos muy precisos y palabras muy precisas que el mago tenía que saber para generar el efecto adecuado en el mundo, digamos, lo que quería conseguir con ese conjuro. A diferencia de lo que vimos con clérigos y paladines, esto nos empieza a pintar como un sistema de magia mucho más estricto. Bien, el sistema de magia divino era estricto en el sentido de que tenías que suscribir a ciertas esferas o dominios para tener cierta cantidad, cierto tipo de conjuros que te daba tu deidad. Lo que se entendía era como que, bueno, vos canalizabas la energía y sea por la voluntad y por la proyección de tus convicciones ideales o de tu juramento, o por la fe y la devoción que tenías por tu deidad, vos simplemente canalizabas eso y ya. Se me hace que la magia divina era como algo que tenía más que ver con una propiedad o una cualidad o un don, o como le quieras llamar, que te entregaba una entidad superior, mientras que la magia arcana es algo más que depende de la voluntad, el estudio, el esfuerzo, es algo más propio. Digo, los clérigos, hasta el momento, que es lo que hemos visto, no estudian los conjuros per Exacto. se, no es que se ponen, tienen una serie de conjuros que van a variar dependiendo de las esferas, de los dominios, pero los dominios no tienen que ver con una elección del clérigo, sino que tienen que ver con el área que comprende su deidad, y es como algo un poco más mecánico. Sí, tal cual. De hecho, la decisión que hace el player con respecto... Bueno, ahí está la diferencia. La decisión de los dominios la hace el player cuando crea el personaje, digamos. Sin embargo, el mago como personaje puede elegir qué conjuros va a preparar y qué conjuros no. El clérigo no tiene eso. El clérigo una vez que ya creaste el personaje y estás roleando, ya no hay un proceso de decisión de qué conjuros voy a aprender y cuáles no, porque los tenés todos y a lo sumo tu decisión será cuál preparas hoy. Y en el caso del mago no, entonces siempre existió esta cosa de que el mago es mucho más táctico en el sentido de qué magia vas a usar, qué magia vas a aprender y etcétera, etcétera. Lo que sí elegía el mago cuando creaba el mago en AD&D, si iba a ser especialista, es que si elegía una escuela de magia en particular, que eso era lo que significaba ser especialista, por ejemplo, vamos a decir, si elegía la escuela de ilusión y por lo tanto era un ilusionista, tenía una escuela prohibida. Es decir, que dedicaba tanto tiempo al manejo de una energía particular que la energía opuesta a esa energía que le aprendía a manejar le era ajena y no la podía manejar de ninguna manera. Es decir, no podía ni siquiera aprender los conjuros ni aunque se los expliquen como si fuese un nene con manzanas, y además tenía problemas resistiendo ese tipo de energía. En el caso del ilusionista hubiese sido nigromancia, por ejemplo. Pero, ¿esto era por una cuestión de decisión o a cada escuela de magia correspondía una escuela de magia que no podía tener? En AD&D era así. Era, si sos ilusionista no podés tener nigromancia, si sos un alterador no podés tener abjuración, por ejemplo, y viceversa. Había un diagrama de escuelas opuestas, como si fuese una especie de eso, de estrella o de asterisco o lo que sea, con todas las escuelas alrededor, y cada una tenía una apuesta que no podías elegir. Con salvedad de adivinación menor, es un tecnicismo, pero bueno, adivinación se dividía en dos, mayor y menor. Adivinación mayor tenía como puesta conjuración, pero adivinación menor la podía aprender todo el mundo. Habiendo dicho esto, existían los generalistas, o sea, tanto los hechiceros como los magos generalistas que podían aprender todo. Bien, Ah, o sea que podía haber gente complicada que se restringiera a una determinada escuela, pero después podía estar el player multiuso que aprendía un poquito de todo, ¿no? sí.
También lo cierto es que ser especialista te daba beneficios, o sea, podías preparar más conjuros de esa escuela en la que te especializabas y te era más fácil aprender los conjuros de la escuela en la que te especializabas. Pagabas en versatilidad bueno, por eso justo. Entonces, bueno, en AD&D era así. Hechiceros y magos eran variantes de lo mismo. Todo se aprendía a fuerza de estudio y de dedicación y tenías las escuelas con sus opuestos y eso era toda la cuestión básicamente. Siempre, bueno, también el manual menciona en Calabozos y Dragones, no lo explicamos hasta ahora, pero cada clase tiene como un set de cosas que puede usar, de herramientas que puede usar. Entre eso están las armas, la magia, las armaduras, etcétera, etcétera. Y se explica en el manual de D&D que los magos no tienen acceso a armaduras y a armas complejas, más allá de las armas que le puedan llegar a servir de alguna utilidad en el laboratorio o en el área en donde estudie, como por ejemplo un bastón, una daga, cosas simples, digamos, que pueda manipular o aprender a manipular, por el simple motivo de que estudia tanto tiempo en la magia y necesita dedicarle tanto tiempo para poder hacer algo siquiera con esa ciencia tan complicada, que no le queda tiempo para aprender lo otro. Y también dice que los conjuros llevan movimientos muy precisos para llevarse a cabo y que por lo tanto una armadura le restringiría en esa habilidad. Tiene su lógica si lo pensás. En el manual de AD&D todo tiene lógica. Y lo menciono tan en detalle ahora porque después esto se va a empezar a deteriorar cada vez más. ¿Cómo fue perdiendo? De acá, Nunca nunca tan bien aplicado el dicho: "Todo tiempo pasado fue mejor". Bueno, en D&D toda edición pasada fue mejor. desde acá, todo va en bajada, muchachos. No se llega más alto que esto. Bueno, eh, bueno, mentira. Vamos a decir una cosa que está bien. De tercera 3.5 más 3.5 que tercera. En 3.5 se ramifica esto que acabamos de decir y hechiceros y magos pasan a ser dos cosas distintas, generando dos clases mucho mejores que la predecesora, digamos. Un último detalle más que lleva a lo que es un hechicero después en 3.5 es que en AD&D lo que sí se explica también, que es algo que nunca más tiene explicación por los siglos de los siglos, es decir, que lleva décadas sin que lo vuelvan a explicar, es que un mago puede preparar cierta cantidad de conjuros por día. Es decir, el mago cuando aprende un conjuro, lo anota en su libro de conjuros. Y un libro de conjuros también lleva notas que va haciendo el mago a medida que va aprendiendo de prueba y error, cómo se hace este conjuro, qué movimientos tengo que hacer, qué es lo que funciona más, quizás algún componente que te ayude a canalizar ese conjuro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conocimiento termina en una fórmula para el conjuro. Y el mago tiene cierta capacidad mental, digamos, para preparar conjuros que va a usar en el corto plazo. A nivel sistema eso es un día. Entonces, según el nivel que sea, el mago va ganando en capacidad mental a medida que va experimentando con la magia y por lo tanto puede preparar más conjuros por día para usar y mejores, más potentes, ¿no? Y muchas veces he visto yo mismo lo he dicho, ¿no? Es bizarro que, por ejemplo, si yo a un mago nivel 1 le doy el pergamino de una Fireball, si es una fórmula matemática o una ecuación, no la pueda llevar a cabo, digamos. Más allá de que vos me digas, bueno, lo lees y no lo entendés. Pero si viene alguien y te lo explica, ¿no podrías tirar una Fireball? Lo que explica el manual de AD&D es que la fórmula para tirar el conjuro no es nada, o sea, es la mitad del trabajo. La otra mitad es la que hace el mago cuando prepara el conjuro, o sea, antes de descansar para el otro día, digamos. Y eso comprende en la mitad del lanzar el conjuro, básicamente. No sé si lo expliqué bien. El mago prepara la energía que va a usar para lanzar ese conjuro. ¿Para qué? Para tenerlo listo, para que en el momento de tensión, combate o lo que sea, lo pueda lanzar aún así. Es decir, que cuando el tipo tira una bola de fuego en combate, no está conjurando la totalidad de la bola de fuego en ese momento, sino que está realizando los movimientos, las palabras y quizás el componente que son el último paso para lanzar el conjuro. Pero el primer paso lo hizo la noche anterior cuando preparó los conjuros que podía tirar.
Es una muy buena explicación porque siempre quedaba como, digamos, una pata suelta de cómo puede ser posible que siendo específicamente los magos, sobre todo los magos, que se supone que son seres extremadamente inteligentes, ya que su habilidad depende, si lo miramos a nivel regla, depende del stat inteligencia, siempre quedaba como este sinsabor de decir, ¿cómo puede ser posible que un tipo tan inteligente no pueda aprender, no pueda disponer de toda la capacidad de conjuros que conoce, o cómo es posible, y esta la explicación liviana y bizarra de que un mago se olvide de un día para otro de un conjuro y no lo pueda tirar, no Bueno, lo pueda ejecutar. exacto, y además que la inteligencia es la stat vinculada a la memoria. En general, cuando vos te querés acordar de algo en una partida, tirás inteligencia, porque es la stat que se dedica a eso. Y los magos son los que más inteligencia tienen hasta que aparezca el artífice muchísimo después. Son la única clase que usa inteligencia de manera dedicada. Entonces no tenía mucho sentido la explicación sin el manual de AD&D. Pero básicamente lo que dice es que el mago guarda en su mente, como, como si fuese una especie de catalizador arcano, digamos, la energía de ese conjuro. Y una vez que lanza el conjuro, esa energía se descarga con el conjuro. Entonces no lo puede volver a lanzar porque le falta esa parte del componente energético del conjuro. Yo supongo que con esta explicación de que la arcana, la magia arcana es el estudio de grandes energías que puede ser moldeada por la voluntad. Eh, hay una gran parte de esto, es decir, no es solamente saber, no se trata solamente del saber las cosas, sino también el tener el conocimiento y el tener la capacidad para obrar sobre ese tejido, moldearlo a la voluntad y mantenerlo ahí hasta poder utilizarlo. Sí. Que la verdad me parece una explicación grandiosa, le da mucho sentido a muchas liviandades y a muchas tonterías que solemos decir los que no tenemos idea de los magos, de cómo se puede olvidar de esto, por qué no puede cambiar el conjuro. Em, Bueno, pero no es solamente la gente que no sabe, puede venir alguien que, que no haya leído el manual de segunda edición específicamente y decir las mismas cosas que dice uno en general, porque no se vuelve a explicar de esta manera en ningún otro lado. no, y generalmente tampoco, a ver, es muy lindo tener el concepto o tener la idea de que cuando uno va a jugar un juego de rol va a leer el manual previamente, pero la realidad es que muchas veces eso no pasa. Lo ideal sería que todos, antes de sentarse en una mesa, leyeran el manual del jugador, o aunque sea el apartado de la clase que van a elegir, pero la realidad es que no pasa. Y el mago creo que es uno de los personajes más conocidos o de la clase más conocida y más representativa de alguna manera de D&D, y creo que es una elección, una de las elecciones más simples. No me refiero a que sea simple jugarlo en una mesa, me refiero a que, la mayoría ha pasado por esto de: "Estaría bueno jugar un mago, Es quiero uno de jugar un los, mago". es uno de los arquetipos más eh, atrapantes, digamos. En general uno asocia los juegos de rol con las historias fantásticas y la mitología medieval. Y Merlín, por ejemplo, es como que es inevitable. Gandalf, por ejemplo, también es inevitable en la memoria colectiva. Entonces, si tenés la opción de jugar un mago, es tentador siempre. Sí. Yo Y quiero hacer la pequeña salvedad de para nuestros queridos escuchas de este podcast, que como verán está hablando él, porque yo acá estoy tocando tan de oído como cualquiera que está escuchando el podcast. Así que estoy aprendiendo, hoy te toca laburar a vos, yo me pido una cerveza, me siento y te escucho. bueno, está bien, está bien. Yo jugando rol nunca toqué un mago. Es pura espuma el apodo entonces. No, por eso va con 2 Z, por eso está mal escrito. El mago más trucho de la historia. Ah, vos le haces honor al tuyo. Bueno, acá es donde le dejo de hacer honor, porque está bien, en segunda edición era lo mismo los magos y los hechiceros, pero acá es donde yo me tiro para el lado de los hechiceros. Así que pasemos Trai a tercera edición. traición. Tercera edición es donde yo traiciono el apodo,
porque se ramifican los hechiceros y los magos y pasan a ser dos cosas que si bien hacen lo mismo en un sentido, son completamente distintas. El sistema de magia no cambia, sigue siendo el urdiembre, los conjuros se siguen preparando de la misma manera para el mago y el mago sigue teniendo sus escuelas de magia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis que no es muy relevante, pero igual lo voy a comentar. En tercera edición el mago pasa a tener varias escuelas de magia prohibida. Y en 3.5 la gente de Wizards of the Coast dice, che, se nos fue la mano, hagamos que el mago pueda elegir una escuela de magia y que tenga dos opuestas que a él se le canten. Y bueno, pasó eso, básicamente. Pasamos de tener una escuela de magia prohibida a tener, en algunos casos, tres o cuatro, a tener dos, o bueno, ser generalistas y no tener ninguna escuela favorecida ni ninguna en contra. Para más o menos que se entienda y hacerlo un poco sin tanto especificación, pero más comprensible, de las escuelas de magia va a depender el tipo de magia que va a hacer el mago, valga la redundancia. Y a lo mejor está la escuela que tiene más conjuros de ataque, que sería Evocación, evocación. sí, Las bolas de fuego, por ejemplo, sí, es evocación. Y a lo mejor está la escuela que se encarga de todo lo que tiene que ver con afectar la mente y demás, que es ilusionismo. claro. Y si un mago se va a especializar en tal vez convertirse en un mago de ataque, va a querer tener más poder de nukear, de hacer grandes ataques, de hacer daño masivo, tal vez pueda elegir no darle tanta importancia a la escuela de ilusionismo o a la de adivinación o a la nigromancia, que es la que generalmente siempre se tiende a poner más en el extremo opuesto. Eso como para que se entienda un poco mejor cómo es la mecánica de tengo una escuela de magia y por qué hay varias escuelas de magia. Porque a cada escuela de magia le corresponde un tipo de conjuro que las demás no tienen. Los conjuros son un montón, Son muchísimos, sí, son son muchísimos. muchísimos. Como dato de color, muchos de estos conjuros fueron inventados por los famosos que todos conocemos de autores de ID como Gary Gygax y demás, porque ellos jugaban personajes magos que después pasaron a ser personajes históricos, y muchos de los conjuros que hay llevan el nombre de los que fueron sus personajes, como, no sé, las Eh, manos de Bigby, eh, bueno, Mordenkainen, Mordenkainen es, sí, Mordekainen. se me confunde con el personaje de League of Legends siempre. Es Mordekainen Em, y tiene varios conjuros Mordekainen. Bueno, ahí introdujiste algo interesante, que es que los magos, con aprobación de su DM, pueden hacer conjuros, lo cual es algo muy tentador siempre para el que le gusta jugar este tipo de personajes, de puedo elegir generar un efecto que yo quiera, a diferencia de, por ejemplo, clérigos y clases divinas que tienen lo que tienen, básicamente. Sí, que en realidad el juego en las clases divinas está en que vos podés decir determinadas palabras de determinada manera y siempre va a ser una bendición. Sí, El conjuro va a ser siempre el mismo, lo que va a variarle es la, la sentencia que vos digas o la manera en la que vos lo digas y podés jugar un poco por ahí. Pero no hay creación en la magia divina porque no es algo que dependa del personaje que lo lleva, es algo que viene de una deidad que te lo está dando. Entonces es un exactamente. estático. Bueno, si querés podemos hacer un breve resumen de cada escuela de magia y qué es lo que hace. Como para ya dejarlo asentado, eso no va a cambiar a lo largo de ninguna de las ediciones. Y podría ser una manera de que el que esté escuchando y no haya jugado un mago nunca se dé una idea más o menos de qué es lo que se puede hacer a muy grandes rasgos. Dale Eh, nomás, yo me pido otra cerveza, me la tomo a sorbitos, tú habla. tenemos la escuela de abjuración, que se dedica a las protecciones más que nada. Pueden bloquear también algunos conjuros y sirven para los conjuros que destierran o expulsan seres que no son del plano en el que estás, también pertenecen a abjuración. Está la escuela de adivinación, que sirve como si dijéramos la imagen esta popular que tenemos del mago adivinador o vidente o lo que sea, es básicamente eso, sirven para conseguir información y ese otro tipo de cosas. Conjuración suele para atraer criaturas y materia de otros planos.
Sí, podría decirse, un ejemplo de conjuración podría ser un summoner. Sí, en otros juegos podría ser un summoner. Básicamente, un mago conjurador puede eso, conjurar criaturas para que lo ayuden en diversas tareas o traer un personaje que está lejos hacia él y cosas por el estilo. Qué cómodo. Sí, es como un Uber. Es como un Uber mágico. Después está encantamiento, que es un poco también de esto que estabas hablando de confundir al receptor o Qué manipularlo de escuela alguna manera. desgraciada. ¿Cómo? Qué escuela tan desgraciada. Sí, Con suele, su secuzar persona, con los aturdimientos de la mente, con sí, sí, básicamente. Es una escuela que da mucho lugar al roleo. A mí particularmente me gusta más para bardos y esas cosas, pero sí, para armar bardo en una mesa. para armar Porque bardos, sí. porque si se la permitís a un player contra otro player, Ah, sí. tremendo bardo vas a tener en Sí. la mesa. Pero bueno, el típico uso es, vas a hablar con un NPC, el NPC te recibe con mala gana y si tenés un encantador en la mesa ya no está más de mala gana. Ahora es tu mejor amigo por lo que dure el conjuro. Después tenés evocación, que como vos decías es lo que tiene más fuerza de ataque, suele tener que ver con invocar fuerzas elementales o mágicas para generar daño. Y es la escuela más atractiva para los que recién quieren empezar a jugar y quieren jugar el tradicional mago que conjura las famosas bolas de fuego, Sí, sí, y los misiles mágicos, y creo que es la escuela que más poder de ataque tiene en sí. sí, de hecho es la escuela del poder de ataque. Si faltaba daño en tu mesa y vos te hiciste un mago evocador, ya no falta el daño en tu mesa. Le iba a faltar de acá a que se termine la campaña, salvo que te mueras, que es algo muy factible. ¿Sí? Sí, Eh, siendo compañero de un mago a melee también. sí. Después tenés ilusión, que ilusión tiene varios usos. El más lógico es generar ilusiones, que son imágenes, sonidos, sensaciones para alterar la percepción de los demás. Eso en mano de un player creativo puede ser algo muy interesante. Después, a medida que va avanzando en los niveles, en general van desbloqueando otro tipo de habilidades, como por ejemplo controlar los sueños de la gente, llegando a ilusiones muy potentes que pueden incluso matar a una persona de miedo, por ejemplo. Y un asterisco voy a hacer acá, ilusión es la escuela que tiene acceso a la Orden Oscura, de lo que Mm, podemos hablar más adelante. claro, ñam, ñam. Sí. Después está nigromancia, que tiene que ver con el manejo de la energía vital, básicamente. Escuela que todos quieren tener y que pocos saben manejar realmente, Es que es muy porque difícil de manejar una mesa porque la nigromancia es inherentemente maligna, entonces es difícil eso, salvo que tengas una mesa de malignos y aún así entre una mesa de malignos suele ser algo complicado de manejar. Pueden levantar esqueletos o bueno, no muertos en general. Tienen habilidades que que tienen que mani- ver con la energía negativa, con es la escuela de la consumición de niveles, ¿no? es la escuela de la consumición de niveles, de infundir miedo en los enemigos, de debilitarlos con un rayo de energía negativa, matar gente, básicamente. Hay conjuros que chasquean los dedos Ah, y matan a alguien. y lo levantan después y se lo llevan de adepto. Claro, en el libro de la oscuridad vil, cuando mencionan al nigromante, la frase que ponen es, bueno, para empezar, te voy a matar. O sea, el Qué nigromante es simpático, eso, básicamente. qué adorable. Después Cu está, sí, cuando un nigromante te dice: "Seamos amigos", empezás a correr, ¿no? claro, después está el meme de que el guerrero viene y dice, tienes mi hacha, el explorador viene y dice, tienes mi arco, y viene el nigromante y dice, tienes a tu hermano muerto. Okey. Y bueno, Simpáticos los sujetos. sí. Después está la transmutación, que es la escuela que se encarga de transformar la física de las cosas, básicamente. Tienen algunas protecciones, pueden despetrificar gente, pueden petrificar gente, em, y también tienen muchas mejoras para los aliados, por ejemplo, les pueden dar fuerza, resistencia y cosas por el estilo. Es una escuela que, hasta donde tengo entendido, tiene también algunas propiedades sanadoras.
puede acelerar la recuperación de un aliado y cosas por el estilo. Sí, creo que regeneración monstruosa, estoy pensando en eso, es de transmutación, me parece. Em, y bueno, esas son las escuelas de magia y además, bueno, está el generalista que no se especializa en ninguna y tiene acceso a todos los conjuros por igual. Ese puede ser amigo del nigromante tranquilamente. Sí, pueden revivir gente juntos y usarlas para pelear. Un poco demacrados, pero bueno, todavía sirve. Bien, habiendo dicho esto, paso a tercera edición, donde se ramifican el hechicero y el mago, pasan a ser dos clases completamente distintas. El mago es el que conserva el legado de AD&D, digamos, como la clase de inteligencia que estudia sus conjuros y etcétera, etcétera. A grandes rasgos no cambia nada, sacando la lista de conjuros y algún pormenor, pero no cambia nada. El hechicero aparece como clase, no como esta generalidad, y trae aparejado un sistema nuevo de conjurar, digamos. Y comparte brevemente, o sea, con los bardos. Los bardos, así como los paladines, no son casters completos, son medios casters. Eh, entonces, si el hechicero fuese el clérigo, el paladín sería el bardo, digamos. Entonces me voy a centrar en el hechicero, de eso se va a desprender la explicación del sistema de magia del bardo cuando lleguemos a él. Yo quiero hacerte la pregunta mala, ¿Cuál es la pregunta mala? la pregunta podrida. ¿De dónde viene la magia del hechicero? Bueno, en tercera edición lo que se dice, como a modo de leyenda, es que se dice que bardos y hechiceros, sobre todo los hechiceros, tienen una ascendencia dracónica en la sangre y que de ahí viene la magia de los hechiceros. De nuevo, se deja como una especie de leyenda. En lo que es tercera edición y 3.5 bien podría ser, porque hay maneras de que los dragones, los hechiceros, depuren ese componente en la sangre y se terminen transformando en discípulos de dragón, que es una clase de prestigio icónica de tercera edición. Pero en definitiva se deja ahí, se deja flotando. Se dice en el manual de player, te lo ponen ahí en la cara, pero te dicen que es una leyenda. Ahora bien, Interesante. una de las diferencias más grandes que tiene el hechicero con el mago es que su stat principal es carisma, no es inteligencia. Y esto se desprende en parte de que el hechicero no estudia la magia, la practica. Y la posee de una manera innata. Así como el mago se tenía que pasar horas y horas y horas de su vida estudiando al punto de que no podía aprender nada más, el hechicero aparentemente cuando empieza a llegar a la pubertad o en una edad similar a esa, empieza a demostrar dotes mágicas y al principio pueden ser caóticas porque no lo controla y por una cuestión de prueba y error y de experiencia empieza a poder controlar ese tipo de energía. El hechicero no tiene escuela preferida y por lo tanto no tiene escuela prohibida, pero en tercera edición todavía se pueden especializar, entre comillas, con las dotes metamágicas de soltura con escuela de magia, soltura mayor con escuela de magia y a niveles épicos, soltura épica con escuela de magia. Son todas aptitudes que puede llegar a tener el personaje a medida que va subiendo de nivel para mejorar una escuela de magia por sobre las demás. Aún así, tiene acceso a todas igual que el mago generalista. Y la otra diferencia grande que tiene con el mago es que el mago, como el clérigo, tiene una lista de conjuros en su libro de conjuros, de todos los conjuros que fue aprendiendo a lo largo de su vida. El mago puede aprender de otros magos y si se encuentra un pergamino de conjuro, puede aprender ese conjuro, puede aprender a lanzarlo. El hechicero no. El hechicero aprende sus conjuros a medida que va subiendo de nivel y los tiene preparados en todo momento. Lo que hace el mago de a la noche anterior irse a dormir y preparar los conjuros para tenerlos disponibles para el día siguiente, el hechicero no sabe lo que es eso. Él sabe una lista mucho más reducida que la del mago de conjuros, que puede usar X cantidad de veces por día. Tiene su reserva de energía, digamos, de energía arcana que puede gastar, que se va ampliando a medida que va subiendo de nivel. Y una vez que usó todos sus conjuros, se queda agotado y hasta que no descansa no puede volver a conjurar.
Eso te iba a preguntar, porque si vos lo pones de esta manera, el mago tiene que aprender sus conjuros, hacer toda esa preparación que mencionaste antes, tiene un libro con una cantidad determinada de conjuros que va aprendiendo, va sumando de otros magos y demás, mientras que el hechicero no tiene que hacer todos esos pasos. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que se logra para que el mago siga existiendo frente a esta clase distintiva nueva que surge, que es el hechicero, además de esto de tirar con inteligencia o con carisma? ¿Qué sería? Que el hechicero gana menos conjuros, o sea, tiene menos cantidad de conjuros frente al mago que tiene una lista más amplia. A ver, mecánicamente la diferencia es que es mucho más versátil el mago y te lo voy a poner con un ejemplo. Imaginemos que estamos en una party de nivel 10. Vamos a decir que es un nivel bastante avanzado, que se toma bastante tiempo en subir de nivel a 11, por ejemplo. Ujú. Yo tengo un mago, vos tenés un hechicero. Vos te aprendiste tus conjuros a nivel 10. Cuando subiste de nivel, el hechicero puede cambiar cierta cantidad de conjuros cuando sube de nivel. Los puede ir como reacomodando. El mago no, pero el mago, por ejemplo, a mitad de nivel 10 se encuentra un pergamino que no tenía y lo aprende. Mm, El mago, a partir del próximo descanso, puede lanzar ese conjuro. El hechicero no puede. claro, o sea, si yo paso de nivel 9 a nivel 10, puedo aprenderme, o sea, puedo tener una lista determinada de conjuros sacado de los mismos conjuros que tiene, según el manual, cualquier clase arcana, Sí, pero durante todo el nivel 10 voy a tener siempre los mismos conjuros, exactamente. mientras que el mago puede ir aprendiendo cosas nuevas aún sin haber pasado de nivel. Exactamente, sí. Y además el mago puede cambiar su libro de conjuros todos los días. O sea, de los conjuros que él conoce, él puede preparar la cantidad que puede preparar por día, la puede variar todos los días si quiere. Y el hechicero tiene un set de conjuros que es fijo por nivel. Mm, Aún así interesante. no los puede cambiar todos juntos. No es que sube de nivel 9 a 10 y de repente se olvidó todos los conjuros que sabía y sabe otros nuevos. Tiene una cierta cantidad que puede ir reemplazando. Entonces es como que reducís la cantidad de conjuros que tenés siendo hechicero, tenés menos conjuros que podés usar más veces que el mago por día. El mago puede usar menos conjuros, pero sabe muchísimos más. Entonces es como una especie de, otra vez, dicotomía entre especialización y diversidad. El mago suele ser más táctico en eso, de que tenés que ir viendo para dónde va yendo la campaña y en función de eso preparar los conjuros que crees que puedes llegar a necesitar. El hechicero no, el hechicero aprende los conjuros que más le gustan y fin del asunto. La, Interesante. la diferencia más grande es que al ser una stat muy distinta, porque una cosa es inteligencia y otra cosa es carisma, el hechicero termina siendo muchas veces el personaje con más carisma de la party. Por lo tanto, puede ser el que puede negociar, puede ser el que puede poner la cara por el grupo. Pobres palas. Pobre Pala, sí. Bueno, pero el Pala se tiene que diversificar mucho en sus stats. Y el hechicero no, el hechicero pone su stat más alta en carisma y quizás el segundo en destreza y ya está. Bueno, básicamente eso. Abre la posibilidad, tercera edición, a que si tenés un hechicero en la party, tenés resuelto el tema de la diplomacia y de hablar con la gente y qué sé yo. El mago no, el mago es muy inteligente, así que te puedes salvar las papas muchas veces con situaciones que se vayan presentando, pero a la hora de hablar con la gente, argentino, dice el mago. Sí, de hecho, es un rol bastante comprensible y hasta lógico porque se supone que el mago es un sujeto que pasa muchas horas encerrados estudiando, Es que o sí, en una escuela de magia o en su propia casa, en su propia torre o en lo que sea, pero tienden a ser bastante huraños y poco sociables porque no se preocupan por esas cosas, están abocados al estudio. bueno, dijiste algo importante, en su propia torre o en su escuela de magia. En AD&D se menciona en cada clase que las clases pueden tener castillos, o pueden tener torres, o pueden tener templos, o cosas por el estilo,
y asignan un beneficio a cada una de esas cosas. Y el mago dice expresamente que no se beneficia de tener ninguna de esas cosas porque él tiene que estar en el mundo buscando aprender más de sus conjuros y qué sé yo. En 3.5 y 3.0 eso cambia. El hechicero es el que necesita la experiencia para aprender más conjuros y necesita la prueba y error, por lo tanto tiene toda la motivación del mundo para salir de aventuras. Sin embargo, el mago sí puede estudiar en una escuela, sí puede estudiar en una institución y sí necesita centrarse en el estudio mucho tiempo. Y acá es quizás donde se separa más esta cuestión entre, eh, o se pinta más esta cosa de la magia arcana estudiada como una especie de ciencia muy exacta que requiere un intelecto sobrenatural, mucho más aún que en AD&D. Entonces, en un sentido, es más factible que un mago termine generando su propio conjuro, por esto mismo de que hay un estudio muy intensivo detrás y por lo tanto una comprensión de la cosa mucho más grande que la del hechicero, que quizás lo va haciendo más instintivamente porque ese poder viene de su sangre. Y quizás esas sean las diferencias más grandes entre las dos clases eh, por ese motivo. Yendo a un nivel un poco menos técnico y un poco más de rol, el mago siempre comprende en su totalidad el conjuro, sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué tiene que poner el foco y cómo tiene que moldear em, esa arcana, esa energía para lograr el efecto que quiere lograr, mientras que podría decirse que el hechicero no tiene una gran comprensión sobre lo que está haciendo, solo sabe que si dice tal cosa o se mueve de tal manera va a pasar tal otra, pero no necesariamente tiene detrás de eso un concepto de cómo lo hizo o de por qué se hace. Mira, para poner un ejemplo, yo diría que un mago es una persona que hizo todo el conservatorio de piano y el hechicero es un tipo que un día se sentó con el piano y empezó a probar cosas hasta que de repente le salió algo que le sonaba bien y empezó a hacer música con eso, digamos. Quizás los dos Toca el puedan, oído. claro, toca de oído, pueden hacer la misma pieza y la pueden tocar con la misma maestría, pero el mago sabe exactamente por qué está tocando lo que está tocando y cuándo lo tiene que tocar, y el hechicero hace lo que le suena mejor, digamos. Bueno, si lo pones de esa manera, sigue sonando bastante tentador jugar un mago. Sí, sí. De hecho, es una cuestión de preferencia, y de nuevo, para mí siempre fue esta cuestión de la, lo más táctico con lo más, lo más de lo salvaje, lo innato, lo voy por la experiencia y qué sé yo. A mí particularmente siempre me gustó más hacer el rol del personaje con carisma, entonces siempre me tiré para el lado del hechicero, pero incluso en tercera edición la lista de conjuros es exactamente la misma, o sea que la diferencia radica en eso básicamente. En tercera edición se suma el componente del familiar, que es algo que antes no se mencionaba, con una serie de restricciones bastante interesantes. Para poner en contexto, un familiar es como una especie de mascota, podríamos decir, que tiene cualidades mágicas que acompaña al hechicero o al mago. Y eh, puede ser una criatura que el mago o el hechicero invoquen, o puede ser una criatura que exista en el mundo y que el mago, a través de un ritual, o el hechicero conviertan en su familiar. O sea que podría agarrar un animalito que sirva a sus fines y convertirlo en su familiar, Sí, básicamente sí. como una especie de ranger con su compañero animal. Claro, la diferencia es que el compañero animal del ranger es un animal con el que él genera un vínculo de empatía. Y en el caso de hechiceros y magos hay una cuestión arcana, o sea, ellos pueden invocar al familiar, el familiar tiene aptitudes mágicas. No me quiero poner muy técnico, pero hay casos, por ejemplo, los cuervos que pueden hablar, pueden conjurar a través del cuervo, por ejemplo, porque tienen un vínculo telepático. Hay muchas cosas que un mago y un hechicero pueden hacer a través de su familiar y de hecho termina como de darle forma al personaje, ¿no? Pero tienen una particularidad en tercera edición y es que si tu familiar se muere, mamita, si tu familiar se muere, perdés un nivel de personaje, y no podés tener otro familiar por un año y un día. Un año y un día, si bien específico. Sí. Y
el nivel de devastación que puede generar en un mago o en un hechicero que se te muera tu familiar es una cosa impresionante. Ni hablar de para el player perder un nivel de personaje, ¿no? Pero, Sí, yo creo que la devastación en rol se produce por el off-roll de perder un nivel. claro, no es el personaje, es el player que está llorando. Es el player que está muy triste. A veces, depende del nivel que seas, puede significar que el conjuro ese por el que tanto luchaste no lo puedes usar más porque no llegas al nivel de conjuro. Y a veces simplemente quiere decir que estás un nivel atrás del resto de tu party porque, bueno, porque se te murió familiar. Lo peor del caso es que ni siquiera podés equiparar el perder un familiar para un mago con el perder la fe para un clérigo o un paladín, porque una ruptura de fe, como lo dijimos en los otros podcasts, es algo que es una eventualidad muy grande y que si pasa tiene toda una concepción alrededor. Y perder un familiar muchas veces puede ser algo que el player mismo genere sin querer por mandarlo a hacer algo de forma poco pensada eh, o tomárselo demasiado a la ligera y después de todo es una criatura más a la que podés tirar un dado y pegarle. Sí, Y con la diferencia de que vos la fe la podés recuperar y el nivel no lo vas a recuperar por más que en un año y un día tengas otro familiar, digamos. Em, no, bueno, pero recuperás el familiar en un año y un día al menos. sí. El tema es que, bueno, como tener un familiar implica un ritual, es como que vos metés parte de tu esencia en ese ser, y por lo tanto, al desprenderte de ese vínculo, perdés experiencia, o al menos así lo traducen en tercera edición. Mm. Lo único que me queda nombrar de tercera edición, no me quiero meter mucho con las clases de prestigio y eso. He mencionado brevemente la del discípulo de dragón por esto de lo de la sangre dracónica de los hechiceros y bardos. Pero lo único que me queda mencionar es que así como los clérigos de nivel alto pueden obrar milagros, y cuando digo milagros es lo que vos quieras, siempre y cuando esté de acuerdo a tu deidad, vos puedes hacer con magia lo que vos quieras. Los hechiceros y los magos tienen acceso al conjuro deseo, sí, deseo, que vendría a ser como un milagro, pero a voluntad. Es decir, no tenés restricciones. Solo las que quiera tu DM, ¿no? Básicamente. Es uno de los conjuros más controvertidos para mí de D&D. No porque esté roto, no porque esté mal balanceado, no porque nada de eso, sino porque es el momento, o sea, en el momento que el mago o el hechicero dicen voy a hacer un deseo, es el momento donde el máster en general se empieza a relamer. Por eso hay que matarlos antes, no hay que dejar. Sí, se empieza a relamer o empieza a temblar, una de dos, porque, a ver, podés tener player que te jueguen un hechicero normal y pidan como deseo tener una torre, ser infinitamente ricos y solucionar los problemas del momento, o puedes tener otros hechiceros que te pidan convertirse en un dragón y después no sepas más dónde meter. Sí, mi consejo es nunca le des a un player la posibilidad de convertirse en un dragón, pero bueno, Fue un qué sé yo. consejo un poco cara dura de tu parte, si me lo permitís. Bueno, a ver, si pasa, pasa, te voy a decir. Lo recomienda el que lo hizo. Para que la gente entienda, lo recomienda el que lo hizo. Si pasa, pasa y pasó, ¿qué te voy a decir? Es como si yo te digo a vos, te doy la posibilidad de tener $1.000.000, ¿me vas a decir que no? Y no, claramente no. Y bueno, Pero sí, de cualquier manera, tanto como es el caso del conjuro milagro, como el conjuro deseo en los arcanos, son conjuros de niveles muy altos. Digamos que después de ese, los conjuros van variando, tienen su propio nivel, tienen su propia tabla por nivel, se van haciendo cada vez más fuertes o van logrando cada vez proezas de mayor impacto. Y tanto milagro como deseo son conjuros limitados en sí, no solo por el nivel que tenés que tener como personaje para alcanzar ese nivel de conjuro, sino porque siendo honestos, no puedes permitirte como DM tener mucha de esa clase de conjuros en una misma campaña. Entonces siempre van a estar reducidos. Está bueno que estén, está bueno que existan porque te pueden generar
roles magníficos como, no sé, pensando en el Conjuro Milagro, después de una guerra, un clérigo pidiendo como milagro que se levanten, que vuelvan a la vida a todos los que murieron en esa guerra, que es algo que podría pasar si el DM lo permite, Sí. por decir algo ligero. Em, o bueno, o esto mismo de un poco haciéndolo un poco más a la personal, el hechicero que ha perseguido toda su vida la creencia de que la sangre del arcano viene de los dragones y desea, habiendo llegado a tener esa posibilidad, convertirse en un dragón por admiración o por lo que sea. Pero se siente como, más que controvertido, yo creo que no deben ser tomados a la ligera. No, para nada. Y y creo que por ahí van por la misma línea del no bajes una deidad, es no le des muchos deseos a tus players, no los dejes usar esos conjuros demasiado. Bueno, en Es muy raro llegar igual. sí, mínimo necesitas ser nivel 17, o sea, esos son años de campaña en general. Salvo que sea una campaña que empezás nivel muy alto y bueno, a ese punto es como que se relativiza todo mucho. Está lamentablemente, ¿no? Pero es como que siempre estuvo esto de que el DM trata de ser lo más literal a la hora de cumplir el deseo o el milagro y te termina dando algo que no querés. Eso para mí no tiene mucho sentido y lo digo como DM, no lo digo como player. Si un clérigo te hace un milagro o un mago o un hechicero te hacen un deseo, lo están haciendo, el caso del clérigo avalado por su deidad, porque si no, no lo podría hacer. En el caso del mago o el hechicero están moviendo la urdiembre de una manera muy específica, que ellos saben lo que quieren generar, y por lo tanto o lo hacen o no, o sea, o lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero nunca les va a salir algo que sea un meme de lo que ellos pidieron, digamos. No, no es un genio el conjuro de deseo o el milagro que te puede llegar a trolear con lo que le estás pidiendo. No, Eh, claro. De cualquier manera, no son conjuros equiparables por el concepto en general de lo que significa pedir un milagro o pedir un deseo. No son tan equiparables a niveles técnicos, me parece que deseo es mucho más elevado, más rotundo, y no necesariamente un milagro tiene que representar que levantes a todo un ejército después de que los han matado o causes algo tan rotundo en el mundo, sino que tiene algunos otros usos menores que me parecen medio tontos en sí, es como que, potenciar otros conjuros y cosas exacto, por sí. el No, es que esos usos para mí pierden totalmente el sentido, primero que nada porque suelen tener un costo de piezas de oro y de experiencia en el manual para mejorar otro conjuro, para replicar otro conjuro. Para mí, yo la interpretación que siempre le di es algo a lo que vas a usar toda tu magia, que puede ser lo que sea el punto de inflexión de la campaña, es lo más alto que puede llegar a ser un mago, por lo tanto tiene que ser algo espectacular. Preferiblemente no dejes que el player se te transforme en un dragón, pero bueno, hay otros usos que pueden llegar a ser experiencias muy buenas para una campaña, y yo no lo limitaría exactamente a eso de replicar un conjuro o lo que sea. Eh, me pondría bastante más creativo. Eso me lleva a otro punto muy importante de esto que estamos hablando, y es que el sistema de magia está muy bien para el combate. O sea, hay una lista de decenas de conjuros eh, muy definidos, muy especificados, con muchas limitaciones y las posibilidades, que está muy bien para el combate. Pero si vas a rolear un mago o un hechicero, no te quedes pegado en la lista de conjuros que tenés, porque se supone que a medida que vas avanzando en nivel, tenés un control bastante fuerte sobre la urdiembre. em, y entonces pensar fuera de la caja a veces está bastante bien, sobre todo si tenés un DM que te lo permite y DM que tiene un mago o un hechicero en la mesa, trata de fomentar eso de que traten de pensar afuera de la caja. Por poner un ejemplo, digamos. Si están frente a una fuente mágica, por ejemplo, existe el conjuro de detectar magia, pero también puede ser que con un rato de concentración y de entendimiento, un mago pueda llegar a saber de qué tipo de magia se está tratando, o de qué conjuro se está tratando, o cosas por el estilo. Mismo si están hablando, no sé,
se encuentran con que hay una maldición que está azotando una ciudad, por ejemplo, si hay un mago de nivel alto, puede ser que el tipo se pueda sentar y estudiar la situación, o mismo un hechicero se pueda poner a meditar y a tratar de percibir la energía que hay en el lugar y termine sacando una conclusión sobre qué tipo de magia es, o esté un poquito más cerca de una solución al respecto. Sí, pero eso ya va también un poco más, no tanto por la mecánica, sino justamente por el desapego de la mecánica. Claro, tiene que tener Em, un componente narrativo para que se sienta real el sistema de magia, porque si no es como, no lo tengo en la lista, no lo puedo usar, listo, no sirvo para nada acá. no, y más allá de eso, también, si no existe esa motivación o ese componente narrativo, cuando vos recién pases de nivel y ganes los nuevos niveles de conjuro, te van a parecer magistrales porque recién los vas a estar empezando a usar. Y tal vez estuviste pugnando por llegar hasta tal conjuro que te gusta mucho. Pero después de la tercera o cuarta vez que tires el mismo conjuro, misil mágico siempre va a ser misil mágico, bola de fuego siempre va a ser bola de fuego. Y hay un montón, se mencionan siempre eso porque son los más fáciles de recordar, asumir o pensar, pero hay un montón de otros conjuros que dan mucho juego y hay un montón de situaciones que tanto el player como el DM es consciente de que se pueden resolver fácilmente a través de un conjuro. Nada te impide hacerlo, pero también se pueden resolver sin el conjuro. Por ahí hay que jugar un poco con eso, para que no se te caiga la dinámica de la partida. Porque te puede pasar, puede ser un poco común, más común incluso que tener varios paladines en una mesa, tener varios arcanos Sí, en una mesa. Y a la larga están tirando todos de la misma lista de conjuros. O sea que eventualmente todos van a tener las mismas magias, con una escuela de más, con una de menos, un tipo de caster mago, un tipo de caster hechicero, pero tarde o temprano tienen un montón de conjuros en común. Y si uno no se pone creativo o no incita al jugador a ponerse creativo, se vuelve muy plano, sigue siendo lo mismo. En el manual sigue diciendo lo mismo y los conjuros siguen siendo iguales. A ver, no suele pasar tampoco porque la cantidad de conjuros que hay en el manual es bastante grande. sí. Creo que hay 2 o 3 veces más conjuros arcanos de lo que hay divinos. Pero sí creo que el sistema de magia, o creo que la magia, jugar con un caster o dirigir un caster, implica tener cierta inventiva o trabajar sobre eso, aunque parezca que todo está hecho y aunque parezca que todo se puede solucionar, a través de la magia. Hay que ponerle algo, hay que ponerle ese condimento narrativo, y buscarle la vuelta muchas veces, porque si no pasa esto, se vuelve repetitivo, el mago Núker es el tipo que se para atrás y te tira bola de fuego y te mata todo, y se empiezan a resolver las cosas siempre de la misma manera. Bueno, pero el tema es que con un hechicero o un mago podés, o bueno, con un arcano en general, puedes generar situaciones que no estaban ahí antes. Voy a poner un ejemplo de una mesa que jugamos con unos amigos, donde gracias a esto de pensar fuera de la caja y que el DM haga la segunda, se pudo generar una situación que no existía antes y que no iba a existir nunca con el sistema de magia de D&D. En una partida de quinta edición, yo tenía un brujo y en la situación había un clérigo y un paladín. Y el clérigo tenía que contactarse con, o sea, generar un canal de meditación apto para que el tipo pueda hacer una plegaria que llegue a su deidad porque estaba teniendo un conflicto con su fe. Y entonces a mi personaje, el brujo, se le ocurre, yo conozco este conjuro que se llama ligadura de planos. El conjuro de ligadura de planos no tiene nada que ver con lo que va a pasar a continuación, digamos. O sea, lo que propone mi personaje es, vení, ponete a rezar, yo conjuro ligadura de planos para ligar los planos, justamente lo que dice el nombre del conjuro, y favorecerte a vos este canal para alcanzar tu fe, digamos. Y a esto se suma el paladín, que era de otra deidad, no tenía que ver, pero empieza a rezar al lado de los otros dos, como para juntar más energía en el lugar. Nada de esto funciona según el sistema de magia estricto de D&D, ¿no? Pero el DM nos hizo la segunda. Y fue una situación que se roleó extensamente, digamos. No fue este resumen que estoy haciendo ahora. Y al día de hoy, los tres players involucrados, y supongo que el DM también, recordamos con mucho cariño esa situación por esto, porque fue
me dejaste salirme del libreto, me dejaste flashearla un poco, me acompañaste como DM y creamos una situación que no existía. Quizás ese conflicto se hubiese resuelto de otra manera o no se hubiese resuelto para nada. Y fue la manera de usar un conjuro que tiene un uso determinado para otra cosa. Pero bueno, se supone que si un personaje puede manejar esa energía, puede alcanzar otros usos para esa energía que no son lo que están previstos en el manual. Entonces es un buen recordatorio de que el manual es una guía, que lo que tiene que primar siempre es la historia, más que seamos abogados de las reglas todo el tiempo. Sí, claro, o sea, también eso deviene de comprender un poco ciertas cuestiones que van un poco de trasfondo y que tienen que ver con esto que vos mencionabas al principio de que Segunda te daba un montón de explicaciones sobre un montón de cosas que después se fueron perdiendo. Convengamos que el mago de Segunda edición tenía muchos otros conceptos, igual que la mayoría de los personajes, ¿no? Pero tenía como mucho trasfondo, mucho concepto detrás de lo que era la arcana, la voluntad, el moldearla, de dónde venía, las deidades, la urdimbre. Después eso fue filtrándose y en 3.5 creo que se le dio más bola, por decirlo de alguna manera, a otras cosas, a la funcionalidad de los conjuros, a la variabilidad de los conjuros, pero se dejó un poco de lado o se dejó un poco en el que lo sabe. Esto de que después de todo hacer magia es moldear una energía a través de una voluntad y eso implica que los primeros, los que no tenían recetas anteriores de nada, y que hoy en día los magos modernos utilizan esos conjuros, crearon algo a partir de su voluntad. Entonces, replicando eso, el mago puede crear algo a partir de su voluntad o puede modificar el uso de un conjuro como ligadura de planos que se usa para tal cosa para un fin que ayude o que apoye a la narrativa de la partida en ese momento. Sí, claro. Eh, Del mismo modo que un hechicero con su uso instintivo de la urdiembre puede llegar a tener una percepción de que puede llegar a lograr un efecto, por más que sea algo improvisado, algo que le sale en el momento, puede llegar a usar su poder para generar un efecto que no esté previsto en las reglas, digamos. En sí, en términos generales, al menos desde mi perspectiva, la magia es una herramienta muy grande para el DM, pero es una herramienta peligrosa, es un arma de doble filo. Siempre hay que ir con cuidado porque si hay algo que te va a romper cualquier sistema es la magia. Puede desbocársete eh, y no poder más controlarla porque es algo potente y es algo que te marca una diferencia rotunda de un nivel a otro de conjuro, marcas una diferencia muy grande. Vuelvo a poner el mismo ejemplo de siempre, el mago que no puede tirar bola de fuego y el mago que sí puede tirar bola de fuego varían en un nivel y de un nivel a otro el mago se te hace algo sumamente poderoso. Sí, claro. Em, y lo mismo pasa con otra esfera que por ahí no hemos tocado ni nada, pero que tiene que ver con los objetos mágicos, Sí, con las cosas materiales que están imbuidas de poder arcano y que tienen una función determinada. Son herramientas maravillosas para formar campañas verdaderamente épicas, pero hay que tenerles respeto, hay que tenerles cuidado. Vos sabés que si le das demasiada libertad al jugador de utilizar a su criterio los conjuros y no seguís una regla de equilibrio, se te puede ir demasiado de mambo la situación y el mago puede comérsete al resto del party, sobre todo si lo está haciendo al estilo individualista, por decirlo de alguna manera. Y va a pasar exactamente lo mismo con cualquier clase que tenga conjuros, porque también si le das la misma libertad al clérigo te termina rompiendo todo. sí, También si le das la facilidad, más allá de todo el concepto de lo que hablamos del paladín, pero si al paladín le das la facilidad de detectar el mal continuamente de forma gratuita o de tener percepciones y esa clase de cosas, también se te va a desbocar un poco, sí, porque vas a estar entregando información o herramientas que te van a desbalancear las situaciones y uno creo que tiene que pensar principalmente en el equilibrio del party que tiene en la mesa. sí, sobre todo, a ver, creo que clérigos, hechiceros y magos, sobre todo en tercera edición,
llega un nivel en el que son imparables. Lo dijimos con los clérigos, la diferencia es que los clérigos a nivel bajo también son muy útiles. Los magos y hechiceros a nivel bajo tienen cosas de utilidad que bien usadas pueden ser, pueden tener mucho impacto, pero son una plumita, digamos, los tocas y se rompen. Ujú. Entonces es más fácil balancear un encuentro, por ejemplo, en función de eso. En el caso del clérigo no tenés esa ventaja. El clérigo se ameseta en la mitad de la curva de nivel y después vuelve a romperse a nivel alto. El mago y el hechicero no. El hechicero quizás pega el salto un poco antes, como para la altura de bola de fuego, por esto de que tienen más conjuros por día, por lo tanto tienen más bolas de fuego por día. El mago cuando llega a nivel alto es imparable, ¿no? No lo paras con nada y no lo vas a parar con nada, salvo que lo estés nerfeando voluntariamente. A nivel alto siempre pasó eso en tercera edición. Las clases caster siempre se rompen mucho más a nivel alto que las demás clases y ahí tenés que empezar a pelear la narrativa para poder levantar a las demás clases y que tengan algún tipo de relevancia, porque si los dejas a la suya, las clases caster se van a morfar todo. Hago la pequeña salvedad por si está escuchando esto alguien que nunca jugó un mago, no conoce o de hecho no tiene tanto manejo del juego. Ponemos como ejemplo bola de fuego porque realmente es un conjuro que un mago puede tener, al que puede tener acceso a un nivel relativamente bajo y que es de los conjuros que más daño masivo hacen. Básicamente es conjurar un meteorito de fuego que normalmente lo tiran contra el piso o lo tiran contra los enemigos y hace daño en área. Entonces, una vez que tenés eso, pasás de ser un tipito que tiene que pegar y correr o que tiene que pegar desde muy lejos para que no lo toquen, al tipo que va a nukear, va a voltear todo lo que le pongas adelante, porque al nivel que lo tienen, rara vez los enemigos van a tener resistencia a eso o lo van a poder evitar o van a tener vida como para soportarlo. Es como muy rotundo. Hay un antes y un después en la bola de fuego del mago, si es evocador, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y lo que tiene la bola de fuego es que es un conjuro muy fácil de usar. Hasta que desbloquean bola de fuego los hechiceros y magos, que es a nivel 5, no, o sea, tienen que pensar muy bien qué conjuro van a usar porque tienen pocos y porque son conjuros bastante específicos en general, salvo los de hacer daño, pero no hacen tanto daño tampoco los conjuros hasta ese nivel. Entonces hay un proceso de decisión muy intensivo de qué es lo que voy a hacer a continuación para que sea lo más eficiente en función de los recursos que tengo. A partir de que desbloqueaste bola de fuego, no tenés que pensar más nada. Ves un grupo de enemigos, tirás bola de fuego, no está más el grupo de enemigos. Fin de la discusión. Sí, no, estaba justamente leyendo que, bueno, los conjuros hacen daño por dados, por diferentes tipos de dados y diferente cantidad de dados por nivel, dados de distintas caras, de 10, de 12, de 6, etcétera. Y el conjuro bola de fuego hace un de 6 puntos de daño por nivel de lanzador hasta un máximo de 10. 10 dados de 6 de daño contra un enemigo o un grupo de enemigos que rara vez va a tener en los distintos niveles cantidad de puntos de vida como para bancarse. Si se banca un bola de fuego, se puede llegar a bancar 1,5, pero 2 te aseguro que no. Bueno, Eh, es por ponerme nerd de esto nada más. Pero en 3.5 y después en quinta edición también tenés las metamagias, que son aptitudes que vos podés aplicar a los conjuros. Tenés la opción de maximizar conjuro, que eso quiere decir que el daño del conjuro va a ser máximo. O sea, si podés hacer 10 de 6, el daño va a ser 60 cuando tires el conjuro. Y después tenés potenciar, que el daño es 1.5. O sea, vos tirás los dados y eso lo multiplicas por 1.5 y ese es el daño. qué asquerosidad, señor. Es una asquerosidad, pero aparte si el DM tiene la mala intención de ponerte 10 enemigos juntos y vos a nivel 10 con un mago tirás una bola de fuego maximizada, estás haciendo 600 puntos de daño en una acción. No hay Sí, nada que se le asemeje a eso, digamos. Con un conjuro de nivel bajo encima. Ahí está la cuestión con la bola de fuego y por qué es tan meme y tan atractiva, porque es un conjuro que hace muchísimo daño. No es de los que más daños hacen de los que pueden usar los no, no, hechiceros, claramente. pero es una A ver, fuerza para reconocer. e es un conjuro icónico, es un conjuro que tiene mucho daño en un nivel bajo, pero no es
el conjuro que más daño hace y no es el conjuro más grandioso. Para ponerlo así en una generalidad, sin tanta especificidad para no aburrir, pero después el mago tiene una gama muy amplia de conjuros que básicamente pueden explotar a un ser en un round, Sí, eh, con a la velocidad de un pensamiento, em, como desintegrar. sí, o las palabras de muerte, pero Sí. el clérigo, para ponerlo en contexto y por qué decimos que el clérigo está roto también, el clérigo tiene acceso a un conjuro que se llama Dañar, por ejemplo, que básicamente lo que significa es que si estás jugando tercera edición, viene el clérigo, te toca, y si te toca y conjura el Dañar, vos tiras un dado de 4 caras, y lo que sale en ese dado es lo que te queda de puntos de vida. Así seas un dragón con 600 puntos de vida, te queda un D4 de vida. Después en Ujú. 3.5 dijeron, no, che, esto está muy roto, vamos a arreglarlo. Y entonces la solución mágica a la que llegaron es que el conjuro va a ser 10 puntos de daño por nivel de lanzador hasta un máximo de 150. O sea que quiere decir que viene el clérigo, te toca y si es nivel 15 tenés 150 puntos de vida menos. 60 hace daño máximo a la bola de fuego y el dañar hace 150 de daño máximo. Sí, pero el dañar no te mata. El dañar no te mata, pero el clérigo tiene un conjuro que se llama Destrucción, que te hace creo que son Y 4 bueno, 4 de 6 de daño o te mata si fallas la tirada de salvación. Por lo tanto, en 2 turnos el clérigo te puede matar seas quien seas. Y el mago también, pero con otras herramientas, digamos. sí, la diferencia por ahí va a variar, como para que la gente también entienda, cuando escuche esto, que hay un sinfín de posibilidades en la que un jugador vivo puede joderle la mesa a un DM. Sí, claro. Le pongas el bicho que le pongas adelante, y que muchas veces esto lleva al siguiente meme, que es el DM armándote un orco que es inmune a absolutamente todo y tiene 10.000 puntos de vida. ¿Por qué? Porque no sabe cómo parar la magia Claro, en la mesa. Termina convirtiéndose en eso, terminas tirando un bicho muy grande sobre la mesa, con mucha resistencia, con mucha reducción de daño, con muchos puntos de vida, con mucha CA, porque vas tratando de compensar lo que no pudiste parar o lo que no sabes cómo parar en la mesa. Y muchas veces, eh, a ver, no necesitas tener un bicho muy grande de vida, tenés que recordar reglas simples como que los clérigos tienen mala salvación de reflejos, por ende, si vas y le pones un bicho que tire derribo, probablemente lo voltees al piso y le puedas pegar un round gratis antes de que hable y te destruya. Que el mago va a tener siempre, no va a llevar nunca armadura, no tiene acceso a ponerse armaduras, entonces va a tener poca CA siempre y va a tener pocos puntos de vida. Entonces, basta con que le acerques un NPC que le pueda pegar a melee y ya le quitas bastante al mago o lo haces hacer otras maniobras. sí, claro. Em, pero de eso se trata también, que cuando uno dirige tiene que tener controlado el sistema de magia, tiene que pensar en la magia, en qué tanta magia va a permitir y tratar de evitar caer en eso, porque después es feo que hayas luchado por ganar niveles y convertirte en un personaje que puede tirar determinados conjuros y el DM te lo simplifique con, no, a este bicho no le afecta. Sí, Y eso también pasa con otra cosa de la que no has hablado todavía, que son las zonas de magia muerta y las zonas de magia salvaje. sí. Em, Bueno, como mencioné hace un rato, la urdiembre en algunos lugares se retuerce o está rota directamente y son las zonas retorcidas son zonas de magia salvaje y las zonas donde está rota la urdiembre son zonas de magia muerta. ¿Qué quiere decir? Que en las zonas de magia muerta el mago o hechicero no tiene acceso a la urdiembre, bueno, de hecho los clérigos y todas las clases caster tampoco, entonces no se puede usar la magia. Y en las zonas de magia salvaje lo que quiere decir es que el mago o hechicero van a usar su combinación habitual de movimientos y gestos y palabras para hacer un conjuro, pero como la magia está retorcida, el efecto va a ser impredecible. A veces va a pasar lo que quiere el conjurador que suceda y a veces va a pasar algo completamente inesperado. Esos son algunos de los desafíos más grandes que puede llegar a tener una clase caster,
por qué de repente no puede confiar en sus propias habilidades. Las zonas de magia muerta son un nerf directo a la clase caster. Es lo que te pone el DM cuando te dice, no, me cansé de vos y tus conjuros, Sí, callate la boca y mirá. Em, pero bueno, como decía Silver recién, es bastante sucio que si tenés un caster de nivel alto que pasó por toda esa curva de no servir para nada hasta ser un arma de destrucción masiva, de repente le digas, hoy no vas a jugar, hoy te vas a quedar mirando. Eh, sí. También cabe aclarar que así como uno puede decir, bueno, cuando arrancamos una mesa en nivel uno se van a destacar determinados casters frente a otros, como por ejemplo el clérigo. A nivel uno un clérigo es funcional, es útil, es el tipo que cura, es el tipo que conjura y es el tipo que se pone una armadura y va y pelea. Entonces su funcionalidad es máxima. Em, a niveles altos, el mago va a ser el que destroce todo generalmente y al que nunca lo toques. Pero a niveles bajos, el mago tiene una vida muy sacrificada porque sus pobres puntitos de vida hacen que sea de cristal. es la, Literalmente, el jugador que arranca un mago nivel uno es el que va escondido atrás del guerrero o del paladín y no se deja tocar nunca porque al mago a esos niveles lo tocas y lo destruís. sí, sí, es muy fácil matar a un mago de un golpe a nivel uno. Matarlo, no dejarlo inconsciente, matarlo. Entonces, tiende a ser injusto resolver la cuestión de no haber podido controlar a lo largo de una partida la evolución de la magia con poner zona de magia muerta. La zona de magia salvaje es diferente. A mí me parece divertida en Es cierto punto. divertida, sí, es divertida. También me parece que genera mucho, hay que tenerle cuidado porque genera mucho meme y sobre todo hay que tener cuidado cuando que un mago conjure en una zona de magia salvaje y el conjuro le salga mal, pueda llegar a afectar al resto del party. Sí, Por el tema de que si el jugador no es muy cuidadoso y tiende a repetir eso para ver si le sale bien, se le van a enojar los compañeros porque van a estar probablemente recibiendo daño o efectos negativos mientras el otro está probando algo. Y porque también tenés que tener cuidado con el conjuro que te va a tirar y que le va a salir mal. sí. No es muy lindo que un mago de level alto tire en zona de magia salvaje y le pegue al party y le saque la mitad de la vida así porque le sucedió. Para ser justos, y ahora voy a pasar a quinta edición, pero para ser justos, hasta tercera edición, un mago podía tranquilamente, sin ser cuidadoso y sin magia salvaje, pegarle a la parte igual, digamos. No era algo Sí, complicado. bueno, sí, sí, un clérigo conjurando rayos también También, podía ser. sí. Los druidas de segunda edición conjurando tormentas podían matar a todos sus compañeros. Bueno, pero Eh, también después te podían curar, una de cal y una de arena. pero una vez que estabas muerto, no, medio que la curación no servía. Vas a pasar a quinta edición sin... Sí. ¿Por qué? ¿Había algo más? Bien. Contame por qué. Porque en la edición prohibida te pusieron todo mágico. Todos tienen magia, todos tienen poderes. No sé de qué estás hablando. Estoy Bueno, confundido. Hay una zona de magia muerta ahí, me parece. suena sin señal. Sí. No funcionan las antenas de telefonía. Bueno, menciono rápidamente, los ilusionistas, como dije, tienen acceso a la magia sombría, es algo que se empieza a ver en tercera edición, después en la que no voy a nombrar se profundiza un poco más. Em, Básicamente lo que pueden hacer es a través de la urdimbre sombría, como dijimos antes, la urdimbre responde a una deidad, que mencionamos a Mistra, por ejemplo. La urdimbre sombría es como una sombra de eso justamente, que es manejada por Shar, que es una deidad que se dedica a eso básicamente. Y a través de la ilusión pueden emular los efectos de otros conjuros, pero con la urdimbre sombría. Algo que existe, lo menciono justamente por eso, los ilusionistas en tercera edición son bastante potentes cuando llegan a esas cuestiones. Después a nivel técnico tienen algunas restricciones
y en muchas otras cosas son más eficientes las demás especializaciones, pero bueno, lo pongo ahí para que vean. Bien, con respecto a quinta edición. En quinta edición no se modifica el sistema de magia tampoco. Magos y hechiceros siguen respondiendo a los mismos principios que estuvimos mencionando hasta ahora. La diferencia es que no puedes elegir ser un generalista si sos mago, tenés que especializarte sí o sí, porque en quinta edición se pusieron los arquetipos, eh, que vendrían a ser como lo que eran en 3.5 las clases de prestigio, pero son obligatorias. Entonces vas a terminar siendo un nigromante, un evocador, un abjurador, etcétera, etcétera, con la salvedad de que ya no tenés una escuela prohibida y no tenés penalizadores por pertenecer a una escuela en particular. Al mismo tiempo, los hechiceros también tienen que elegir eh, esta senda o arquetipo o clase de prestigio y están vinculadas a resolver esto que se mencionaba en tercera edición como una especie de mito de que el poder de los hechiceros viene de la sangre dracónica. Bueno, en quinta edición lo que hacen es que los arquetipos son qué tipo de sangre es la que te da a vos tus poderes o qué tipo de fuente tenés vos para tus poderes. Y según qué efecto tenga, de dónde provenga este poder, vas a generar efectos distintos con tu magia y vas a tener efectos extra con tu magia. Se profundiza un poco más en los hechiceros esto de tengo más slot de conjuro, o sea, tengo posibilidad de tirar más conjuros por día, con reglas como los puntos de hechicería que te dejan recargar slot de conjuro, cosas por el estilo, pero a grandes rasgos no cambia la esencia de los personajes, por lo tanto no me detengo mucho en eso por ese mismo motivo. Bueno, y lo que sí pasa en quinta edición es que las clases están un poquito más balanceadas, así como dijimos con los clérigos, no están tan rotos como estaban en tercera edición. Los hechiceros y los magos siguen estando rotos, pero no al extremo que estaban en tercera edición, con lo que estábamos mencionando antes. Em, Algo que también es una cuestión técnica, pero lo menciono ya que estoy, es que en general los magos no son muy buenos multiclaseando en otras cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que además de tomar niveles en mago, toman niveles en otra clase distinta. Los hechiceros quizás un poco más, pero tampoco. En tercera edición con las clases de prestigio y eso se podía llegar a dar un poco más, porque habían clases de prestigio que sí eran muy beneficiosas. Por ejemplo, Archimago o el discípulo de dragón para el hechicero, o magia de sangre, o etcétera, etcétera. Pero bueno, en quinta edición es como que el mago puro es lo mejor y el hechicero puro suele ser lo mejor y ya. Al plantel de los arcanos lo que sí se suma en quinta edición son los brujos, que de hecho creo que, bueno, no, pero no existe eso, así que no voy a hablar de eso. Eh, Okey. Tengo que tener cuidado cuando quiero irme para atrás de quinta edición. Em, que- sí, Estás estás totalmente negado. sí. Eso Em, es muy mal. en quinta edición aparecen para nosotros los brujos, que a diferencia de hechiceros y magos, también usan la urdimbre arcana, también usan carisma como su stat principal, al igual que los hechiceros, pero no reciben sus poderes de su sangre, sino de un pacto con una entidad o poder antiguo o algo por el estilo. Entonces, bueno, el poder no viene de ellos, es externo, alguien se los dio el poder. Las características que tienen es que no pueden preparar gran cantidad de conjuros, no conocen gran cantidad de conjuros, o sea, tienen un repertorio mucho más chico que los demás y pueden usar menos cantidad de conjuros que los demás. Pero en quinta edición lo que pasa es que los conjuros de nivel cero, digamos, o sea, que no pertenecen a una esfera, los que tenés siempre, digamos, que se llaman trucos o cantrips en inglés, son gratuitos, que antes no lo eran. Entonces el brujo tiene muchas maneras de mejorar sus trucos o sus cantrips y termina usando mucho eso. Y el otro beneficio que tienen los brujos es que recuperan con la introducción del descanso corto,
de quinta edición. Antes yo decía que los magos tenían que preparar sus conjuros durante la noche y descansar sus 8 horas para al otro día poder conjurarlos. En quinta edición se introduce el concepto de descanso corto, que es un descanso que puede ser de 1 hora, creo, 2 horas. Y el brujo recupera sus slots de conjuro en ese descanso, lo cual lo hace muy práctico en el ecosistema de quinta edición, lo hace muy práctico porque es mucho más frecuente tener un descanso corto que un descanso largo. Esa es la salvedad que voy a hacer. Después, eventualmente hablaremos extensamente de los brujos porque creo que hay mucho para hablar, porque hay muchos tipos de brujos distintos y funcionan de manera muy distinta, y porque el rol es bastante distinto al de hechiceros y de magos. Y después haremos, supongo, otro podcast dedicado a bardos, que también son como su propio animal, porque son como un intermedio de muchas cosas. Si bien usan magia muy similar a la de los hechiceros, tienen maneras muy distintas de canalizarla y su set de habilidades es demasiado extenso como para cubrirlo en esto que estamos hablando ahora. Sí, también la gente que no se escucha y que por ahí no tiene tanto manejo o no ha jugado o no lo ha visto antes, estaría bueno que nos pongan en los comentarios si hay algo que quieren saber específicamente o algo de, a lo mejor, un tema que quieren que ahondemos más. Tratamos de hablar en una generalidad, lograr que se entienda lo más posible, incluso para aquellos que no han leído nunca el manual o el sistema en general, pero no ponernos tan técnicos porque la magia representa, así como uno puede pensar en calabozos y dragones y automáticamente se le viene a la mente la imagen del dragón rojo, automáticamente se viene a la mente la magia. La magia es determinante de este juego en un montón de sentidos y de hecho la cantidad de magia, la libertad de magia y el tipo de magia en la mayoría de los escenarios de campaña determina qué tipo de aventuras podés llegar a tener o qué tipo de escenario podés llegar a usar. Pero no podemos ponernos a explicar absolutamente todo en detalle porque quedaría un podcast larguísimo y estaría lleno de tecnicismos y cosas que por ahí tienden a ser confusas. Tratamos de hacer esto llevadero, em, pero tiene sus vueltas, tiene bastante su vuelta. De hecho, determinados escenarios de campaña, que son básicamente el marco histórico, el marco cosmogónico que puede tener una historia, van a tener determinados tipos de magia, incluso de conjuros, incluso de clases, y todo va a girar en torno justamente a esto, a que la magia es fundamental en Calabozos y Dragones. Ya sea la divina, la arcana o la que sea, uno juega con posibilidades y habrá gente a la que le gustará jugar el guerrero espada en mano que va, pega y pelea cuerpo a cuerpo y es todo, pero en su gran mayoría, así como si uno jugara un juego de Marvel querría ser un superhéroe y tener superpoderes, en D&D la magia determina mucho, llama mucho la atención del jugador, uno quiere jugar, uno quiere poder hacer su conjuro, quiere poder hacer sus cosas, y eso también va a determinar el escenario de campaña y un montón de otras cosas. Entonces, por ahí si hay algo que les interesa saber, lo ponen en la cajita de comentarios, hacemos otro podcast, hacemos un podcast respondiendo dudas, cuestiones y preguntas y puntualizamos un poco más. Acá la idea es mostrar un panorama más general. Y rescatar también un poco la esencia de las clases. Creo que esto de venir de segunda edición hasta quinta, a- o sea, intentamos un poco hacer eso, esto de las explicaciones de cómo funciona, que el mago aprenda conjuros y qué sé yo, son todas cosas que está buena que alguien que va a jugar un mago o alguien que va a dirigir una partida donde hay un mago sepa, y que quizás en el manual no se terminan de entender del todo o quedan cosas medio inconexas, y sin haber hecho este recorrido quizás uno empieza a salir con sus propias explicaciones, que no están mal, pero particularmente creo que la de segunda edición tiene toda la lógica del mundo y nos ataja de algunas cosas como el sistema de puntos de magia que se plantea como regla opcional en quinta edición,
que estaría yendo en detrimento de esa explicación inicial que era muy elegante, digamos. Em, y como decimos siempre, si uno entiende el sistema que está usando, si uno entiende cómo funciona la magia a un nivel eh, quizás no tan técnico, pero sí del concepto en sí, puede salir con sus propios materiales o su homebrew o como le quieran llamar, de algo que sea cohesivo con el mundo y que no vaya a tener agujeros después, cuando lo vayan a implementar. Es mi forma de verlo, por lo menos. Lo cual, hablando de agujeros en las cosas que uno va a implementar y Mm, eso. qué forma tan extraña de encarar. No, Pero no, sí, no. hablemos de agujeros. No, 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 no. Está bien, está bien. Ya a continuación voy a aclarar lo que acabo Ah, de okey, decir. okey. Eh, Estaba pensando en que hablamos de clérigos y de paladines, que son clases que tienen bastante sabiduría, por ejemplo, las dos, y quizás son un poco más fáciles de llevar por esto de que tienen conexión con algo externo, una divinidad suele ser representada por el DM, y entonces es fácil ayudar al player que tiene un clérigo o un paladín en ese sentido, o ir guiándolo. Pero en las clases casters arcanas nos encontramos con personajes muy carismáticos, demasiado carismáticos como son los hechiceros, o personajes demasiado inteligentes como son los magos. Y estamos hablando de, por las tablas que en algún momento se han demostrado de D&D, no estamos hablando de una persona que es muy inteligente y nada más. Estamos hablando de personas a niveles de las más inteligentes que existieron jamás en nuestra historia. Entonces, ¿cómo haces para rolear siendo un ser humano común y corriente que está jugando un juego de mesa con sus amigos a ese ser con una inteligencia excepcional? Creo que es uno de los desafíos más grandes para que no se transforme en que tus compañeros digan me acaba de tocar con el mago más estúpido de la historia, porque no se dio cuenta de la solución de un acertijo o porque no se acordaba de algo que se tendría que haber acordado por su puntuación de inteligencia. ¿Que no es así siempre? ¿Cómo? ¿Que no es así siempre, digo, lo del mago más estúpido? Ah, no, eso solo en las mesas en las que he estado yo, supongo. Suele pasar igual, es muy difícil mantenerse al Sí, nivel de un mago. yo creo que a mi criterio al menos, y esto lo digo netamente desde la perspectiva del DM, porque como bien dije antes, acá estás en tu terreno, en tu cancha y manejas vos la urdimbre como vos quieras. Yo no he jugado mago, he jugado brevemente hechicero, pero sí los he dirigido mucho. Yo creo que se trata de entender que la inteligencia del mago no va a ir necesariamente a una inteligencia para resolver acertijos o para tener reacciones inteligentes en asuntos más del tipo cotidiano, sino que es una inteligencia de área, es una inteligencia aplicada a todo ese dominio y toda esa comprensión de la urdimbre, de eso que está más allá y de esas energías y demás, como digamos para aliviarle un poco el peso a la espalda al jugador que va a jugar un mago. Sería muy pretencioso desde la perspectiva del DM que el player sea una luz continuamente y continuamente esté buscando resolver cosas, solo porque tiene una puntuación en inteligencia que la necesita porque por regla va a jugar ese tipo de personaje. No avalo con esto los magos tontos, que solamente tienen inteligencia aplicada a la magia y en lo demás se comen los mocos. Sí, Creo que tiene que haber un equilibrio. tiene que haber un equilibrio porque se supone que, eh, bueno, esto es algo que no dije, pero los magos por su estudio y su estructura, digamos, necesaria saliendo de AD&D, ¿no? Tercero en adelante, suelen tender a un comportamiento más legal, más estructurado y qué sé yo. Así como los hechiceros suelen tender más a un comportamiento más libre y más caótico, por lo tanto. Eh, el mago que solo usa bola de fuego, volviendo al meme, no es un buen mago, digamos. Bola de fuego no siempre es el conjuro adecuado. eh,
y requiere que el player se tome el trabajo de leer su lista de conjuros, saber qué es lo que hace, em, y pensar soluciones no solamente por una cuestión de sistema, sino por una cuestión del rol del personaje, que no sean siempre lo mismo, que tengan que ver con la situación y estar un poco inmerso en tratar de entender cómo puede llegar a ser la cabeza de este tipo que es sumamente inteligente. Estoy de acuerdo con lo que decís vos de que el mago no necesariamente tiene que ser inteligente para todo, porque nadie es inteligente para todo. Y de hecho puede ser alguien sumamente torpe en las interacciones sociales, sumamente torpe en la vida cotidiana que se sale de su estudio de la magia, pero al mismo tiempo no deja de ser una persona inteligente. Entonces yo lo que trato de hacer, como DM particularmente, es que si tengo un mago en la mesa y los enfrento a algún mecanismo o algún acertijo o hay una situación en la que están tratando de sacar alguna conclusión y que creo que el mago podría tener un insight interesante sobre eso, es que le tiro una punta. Si están jugando por roll 20 y tienen la facilidad, puede ser por un mensaje privado. Si es en una mesa, puedes escribir algo en un papel y pasárselo o aclarárselo previamente. No es por una cuestión de que hagan metagame, es por una cuestión de que se sienta cohesivo el personaje y que no quede como que es un estúpido cuando no debería verse como un estúpido. Con esto no estoy diciendo de que le tires toda la solución al problema, ni de que siempre vayas a recurrir a, bueno, le tiro la solución al mago y listo. Pero sí creo que se pueden poner a propósito momentos donde le vas a dar ese momento de chispa al mago como para que lo resuelva. Y lo mismo con el hechicero. El hechicero es un ser extremadamente carismático y va a pasar lo mismo con el, incluso hasta con el paladín, pero bueno, va a pasar lo mismo con el bardo y con el brujo. Y está bueno reconocer eso en el personaje, más allá de esto, porque puede pasar que el player, el jugador del hechicero, no sea un tipo carismático o le cueste mucho la interacción social y se puede llegar a sentir medio extraño esto de tengo un hechicero que tiene 20 de carisma y sin embargo no habla nunca y siempre se queda atrás y le da timidez ir a hablar con cuando hay que hablar con un NPC o algo. Sí, a ver, puede pasar. La representación de los stats, sea cual sea, es algo difícil. Incluso, esto no solo pasa en el sistema de 20, pasa también, por ejemplo, en el sistema de 10 de Mundo de Tinieblas, donde también tenés carisma, tenés percepción, tenés alerta, tenés un montón de habilidades, eh, inteligencia, de hecho, y el manual mismo te describe a través de su narrativa que una persona con 4 puntos en el stat inteligencia es una persona que tiene el coeficiente intelectual de Einstein o más. Bueno, que sería como Eh, un 18 que es modificador 4 de hecho, en D&D, básicamente. sí, la diferencia es que eh, Mundo de Tinieblas tiene una permeabilidad respecto de esas cosas que no te exige tener determinado stat para tomar determinada raza, clase o lo que sea. Claro, Entonces, vos podés hacer la sana explicación o guía de decirle al jugador, mira, no te pongas 5 puntos en inteligencia si no, después no vas a poder estar al frente todo el tiempo roleando esa inteligencia, porque obviamente en Mundo de Tinieblas ponerte 5 puntos en inteligencia implica que vos vas a ser la luz que todos van a estar esperando que resuelvas el problema. claro, Em, Como es un sistema más narrativo y depende más del rol que de una tirada de dados, no es tan exigente en ese sentido. Perdón, me corrijo, es más exigente en ese sentido, pero se puede bajar. No te da ventajas tener 5 puntos en inteligencia, te da un dado más para tirar a lo mejor, y no siempre tener muchos dados implica que te van a salir muchos éxitos. Entonces, decímelo a lo mí. podés. Claro, pero vos en el de 20, vos tirás un solo dado de 20 y si sacas un 1 te querés pegar un tiro y si sacas un 20 sos feliz. En el sistema de 10, vos tirás 5 dados de 10, los unos te van restando éxitos. Entonces a lo mejor vos sacaste 3 unos,
2 éxitos y te quedaste con un fracaso a la larga porque los unos fueron más. Cuanto más cantidad de dados tenés, más posibilidades de errar tenés. Entonces, por ahí, manejarte dentro de una puntuación que puedas rolear bien, va a ser también que no tengas la necesidad de tirar dados, porque se maneja más de manera narrativa, impulsado por el propio sistema. D&D en eso es como un poco más mecánico. Vos necesitas tener carisma si vas a ser un hechicero. Necesitas tener inteligencia si vas a ser un mago, y cuanto más inteligencia tengas, más nivel de conjuro alcanzás. Entonces ya el mismo sistema te va imponiendo que tengas esta puntuación, y por ahí me parece sano que el DM guíe al jugador a, si vas a tener mucha inteligencia, sabe que te puede pasar tal o cual cosa, o que se te va a exigir tal o cual cosa, o dale una interpretación a por qué tenés tanta inteligencia y a lo mejor no reaccionás de la manera en la que se esperaría acorde a esa puntuación. Sí, claro. Y también, por ejemplo, el carisma en D&D está asociado a la belleza física también, o algún un rasgo muy distintivo que haga que llames mucho la atención. Entonces, un hechicero puede entrar a una taberna, para poner un ejemplo clásico, y atraer las miradas de la gente, o que los NPC prefieran hablar con él o ella que con el resto de la party. Le puede pasar lo mismo a un paladín, por ejemplo. Y, y entonces quizás sea una manera como de realzar esa característica del personaje, a pesar de que quizás el jugador no sea el mejor hablador del mundo. Y también, si no es el mejor, si vos sabes como DM que no es el mejor hablador del mundo, no lo pongas en situaciones donde tenga que hacer un gran discurso y que quede en evidencia la falencia del jugador frente al personaje. No, Em, aparte no lo sometas al jugador a tener que hacerse responsable de situaciones que le van a generar una incomodidad a la hora de resolverla. claro. Eh, no estamos hablando de ser sumamente restrictivos y odiosos y decirle: "Vos que no tenés carisma, no jugues un hechicero porque no te va a salir", No, porque eso no. también es frustrar, y es ser demasiado duros, y me parece que cualquiera puede jugar cualquier clase, pero sí tratar de guiarlo a que esté lo más cómodo posible y le pueda sacar el mayor provecho posible a lo que tiene con la clase de personaje que ha elegido. Y también darle la posibilidad, qué sé yo, si no tenés el mejor hablador, terminás una sesión y decís, che, la próxima es posible que tu personaje se dé un discurso. ¿No te lo querés preparar para la próxima? Y entonces le das la posibilidad de tener su momento igual, pero no hacerlo pasar por esa experiencia nefasta de ser una persona tímida que tiene que ponerse a hablar improvisadamente delante de los demás. Entonces, tiene que ser un equilibrio. La idea, de nuevo, es construir la mejor historia posible entre todos los presentes. Entonces, el DM puede ayudar en eso a los jugadores y hacer que se sienta mejor. Si a vos te gusta la clase hechicero y no te gusta hablar, está perfecto, porque la idea es que juegues lo que a vos te gusta, digamos. Entonces, creo que eso es sumamente viable. Sí, claro, por eso, más allá de contar tecnicismos de las clases, más allá de hacer una especie de review, así a la nuestra, de cada una de las clases, siempre esto va apuntado también a saber un poco cómo manejarlo para sacar el mejor provecho de la historia, para hacer la historia más impactante, para hacer la historia más memorable. Em, a ver, cualquiera puede agarrar un mago y jugar durante partidas muy largas, el típico mago que tira Magic Missile y bola de fuego y se terminó, pero no va a ser lo más grandioso que le va a pasar, ni va a ser lo que más lo va a hacer lucir. Y creo que no pasa por el conjuro que vaya a tirar, sino por el momento en el que lo haga, la decisión que lo lleve a eso, y todo eso forma parte del rol. Em, Dejo un poco de lado en todo esto al guerrero o a las clases más melee, que son más fáciles, son más llevaderas y pueden tener un accionar más del tipo normal, pueden tener grandes momentos de lucidez, pueden tener momentos en donde solo peguen y va a estar bien, son como más versátiles. Pero arrancamos con el tema de la magia divina, de la magia arcana, porque son muy representativos y muy fundamentales en el juego y porque son lo que te puede romper el juego.
Sí, yo creo que con Eh, esto, con este episodio cerramos de alguna manera el tema de explicar el sistema de magia. A partir de acá, si hacemos otra clase caster, que quedan algunas, podemos referirnos a esto que ya hablamos. Em, y como vos decís, no hay tanta presión sobre guerreros, exploradores, monjes sí, y... te refiero porque existen. Sí, Podés esquivar la edición prohibida, pero no podés esquivar la clase monje. no. Hay menos presión sobre esas clases, por esto que vos decías recién. No se espera tanto quizás, no esperas un momento de genialidad de que te resuelva el acertijo y si lo hace lo aplaudís de pie, porque muy bien que hiciste, pero, pero O lo esperás, tal vez lo esperás, pero es como un plus. Termina sí, siendo una especie de plus. Si sale es fenomenal y lo vamos a disfrutar todos. Y si algún día no estás tan inspirado y no sale, bueno, no pasa está bien. nada. Pero bueno, claro, yo creo que paladín, clérigo, hechicero, mago son como las clases más, bueno, el druida también, son las clases más exigentes en esto de que tenés un peso en tus hombros de alguna manera, una responsabilidad de un rol muy específico que estás ocupando. Y después es como el pícaro abriendo cerraduras, básicamente. Si tenés un pícaro y hay una cerradura y amigo, la tenés que abrir, no te queda otra. Creo que va más por ese lado y tienen como un rol muy definido también por tener esta función tan clara. Después el guerrero puede ser un tipo de guerrero determinado, digamos, tiene su set de habilidades y va quizás a influir más qué es lo que vos quieras hacer para el personaje, cómo lo quieras rolear, y etcétera, etcétera. Pero un mago siempre va a ser un mago, por más que le cambie la personalidad, el trasfondo y todo eso, y un hechicero siempre va a ser un hechicero, por más que todo lo demás. Em, Sí, creo que son clases que tienen en la clase un determinante que va a influir en el en la personalidad y en el personaje en sí. sí, Eh, un guerrero puede ser cualquier cosa, puede venir de cualquier lado, puede haber tenido una backstory X, y puede ser el tipo más normal de aldea que entrenó y se hizo bueno, o puede ser el tipo que pasó años en la milicia y va a estar bien. sí, claro. Y por ahí tal vez va a pasar un poco lo mismo con el bardo, y va a pasar un poco lo mismo con el ranger, tal vez va a pasar un poco lo mismo con el barbarian, pero hay clases que tienen estas durezas, o inflexibilidades como el paladín y la necesidad de que una deidad lo elija, el clérigo la necesidad de conocer, de hacerse sabio dentro de una orden, dentro de un clero o incluso dentro del dogma mismo de la deidad y su forma de actuar, el mago estudiando, y el hechicero comprendiendo a su manera la magia. Son como durezas para mí en esas clases y a la hora de, en una mesa ideal, en una mesa donde se privilegie la narrativa, y donde todos estén de acuerdo en esto de me quiero sentar a jugar para vivir la historia más alucinante que 10 años después vaya a recordar. Esta es una de las razones por las cuales yo creo que es fundamental la sesión cero. Sí, Em, Porque todo lo que uno pueda guiar al jugador con estas clases antes, para que arranque la partida y ya pueda sacarle su gusto, ya esté un poco más encaminado, lo va a hacer en la sesión cero. O incluso en una -1, que es la donde te pones de acuerdo y donde el player te dice, quiero jugar tal cosa, quiero hacer tal. Em, pero de nuevo, es otra clase que me parece dentro de este abanico, si bien creo que ninguna clase merece ser abandonada o no prestar atención por parte de un DM, pero estas son una gama de clases que requieren que el DM esté un poco más atento, que esté un poco más mirando cómo se van sucediendo las cosas. sí, es que las clases que nombramos hasta ahora son las que requieren una atención del DM desde los papeles, digamos. O sea, desde el vamos ya sabés que vas a tener que prestarle atención. Después a las demás clases vas a tener que prestarle atención para que no se queden atrás por todo este kit lleno de cosas que traen estas clases arcanas o divinas. Y bueno, al mismo tiempo también
Aclarar que si las hicimos en el mismo podcast a las dos, a magos y hechiceros, no es solamente porque antiguamente fuese en la misma clase, sino porque es muy difícil entender uno si no lo pones en relación con el otro, la diferencia entre mago y hechicero, sobre todo porque tiene muchas similitudes partiendo de la lista de conjuros y demás, y que si explicas todo el sistema de magia con magos, después el podcast de hechicero son 2 minutos básicamente. Sí, aparte, están intrínsecamente relacionadas una con otra, tienen la misma lista de conjuros, como vos dijiste, y, de nuevo, todo esto se puede emplear en base a las dudas que por ahí nos vayan tirando, los comentarios que nos vayan tirando para puntualizar más o no, porque realmente es un tema extremadamente extenso, y incluso tratando de achicarlo lo más posible, sigue siendo un tema extenso. Pero, el uno está tan relacionado con el otro que hacerlo por separado no tenía sentido. Para nada. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar? Am, agregar como información no, pero sí, teniendo en cuenta esto que mencioné, ya en un par de ocasiones a lo largo del podcast, que acá el que sabe de magos sos vos, ¿hay alguna edición en la que te guste más, teniendo en cuenta las pequeñas cosas que fueron cambiando en algunas o los cambios rotundos que hubo si comparás segunda con quinta? Y el mago me gusta más en quinta edición, el hechicero me gusta 1000 veces más en 3.5. Me parece que el rol del hechicero está demasiado determinado en quinta edición, ¿no? Está demasiado determinado por los arquetipos y te quita un poco el sabor este del hechicero de 3.5, que era como más abarcativo, más generalista en un sentido. Así que creo que o sea, mi veredicto es ese. Mago de quinta edición está muy bueno, muy divertido. Tiene cosas muy, muy copadas como Singer o cosas por el estilo que son híbridos divertidos de jugar. Pero el hechicero de 3.5 es para mí. Apelando un poco a tu memoria, ¿no? Sí. Un conjuro que puedas decir: "Este es mi favorito", y uno que odies. Uno que odie está complicado. Conjuro favorito también está complicado. ¿Sí? Y es que hay muchos que son muy buenos. Me he divertido. Bueno, conjuro favorito es mensaje onírico, me parece. Sí, La, en serio, amigo. sí, la capacidad de enviar mensajes por los sueños. Bueno, de hecho, es una nota de color y es un tecnicismo, pero en quinta edición puedes matar a alguien con mensaje onírico. ¿Por qué? Porque en quinta edición existen los puntos de cansancio. Si juntas creo que son 6 puntos de cansancio, te morís. Y vos con mensaje onírico podés interrumpir el descanso de una persona, por lo tanto le sumás punto de cansancio. Así que si conoces una persona o tenés alguna prenda de la persona, podés dedicarle 6 días seguidos a usar mensaje onírico y matarlo. Lo cual es Pero absurdo, pero bueno, las reglas dicen eso. pero qué tremenda basura tenés que ser Bueno, también. el último ilusionista que jugué era muy maligno, perdón. Eso en mi mesa no pasaría. No sé. No. Pero bueno, nada. Mensaje onírico siempre me pareció un conjuro muy divertido por esto de que abre mucho la creatividad y puede servir para diversas cosas. Para enviar un mensaje, para evitar que el mago enemigo pueda descansar y recuperar sus conjuros. Puedes usarlo para muchas cosas y me gusta el concepto del conjuro. Menos favorito. No sé si es un menos favorito, pero tengo bronca con el conjuro porque me parece que está mal diseñado directamente. Y sería Asesino Fantasmal también de la Escuela de Ilusión. Mm, Porque es un dedo de la muerte peor, básicamente. Dedo de la muerte es un conjuro que, del mismo nivel aparte, que cuando el nigromante lo conjura, el enemigo tiene que hacer una tirada de salvación de fortaleza o se muere. O sea, si no la pasa, se muere. Y Asesino Fantasmal es un conjuro de ilusión, que vos lo conjurás y el enemigo tiene que hacer una tirada de voluntad. Si la falla, tiene que hacer una tirada de fortaleza y si la falla, se muere. O sea, son dos tiradas de salvación contra una tirada de salvación del otro. Es estrictamente peor. Y como, de nuevo, habiendo jugado un hechicero ilusionista durante mucho tiempo,
siempre me dolió eso de por qué hicieron este conjuro así. Pero no, sacando esa aclaración, no creo que no hay un conjuro que no me guste así. A mí sí. ¿Cuál? Risa, la risa horrible de Talla, o no sé bien cómo se Las llama. carcajadas de talla, sí. Las carcajadas, me parece un conjuro, o sea, básicamente es un conjuro que se lo tirás a alguien y lo haces reír hasta la muerte, Sí. o casi. En realidad no lo mata, pero No, pero es imposible que dejes de reírte si falla la tira de voluntad. Pero es muy útil también. sí, no sé, no me ha tocado. No me ha tocado dirigir en una mesa o en donde haya tenido un mago o un hechicero que lo usen de forma realmente útil. Creo que a lo largo de toda mi vida dirigiendo, creo que lo he visto usarse 2 veces, como mucho, porque no es tampoco un conjuro que recuerden demasiado. Pero no me gusta en general el concepto del Es más, del conjuro. o sea, si bien lo tienen magos y hechiceros, lo suelen usar más los bardos en realidad el conjuro ese. Tiene un tono muy raro para. O sea, en la lista de conjuros se ve raro las carcajadas de talla. Por esto de que hace que el otro se empiece a reír a carcajadas y qué sé yo, y es como que en comparación con los demás conjuros se queda como. ¿Qué acaba de pasar? Pero qué sé yo. No me disgusta a ese. Habiendo dicho esto, me gustaría, si nos están escuchando y llegaron hasta acá, que nos digan, si nunca jugaste un mago o un hechicero después de esta charla, ¿qué te parece más atractivo? ¿Un mago o un hechicero? ¿Y cuál jugarías? ¿Por qué? Y si ya jugaste clases arcanas, qué bueno que nos digas cuál es tu escuela de magia favorita y por qué. Así que, de nuevo, ¿algún pensamiento final? Pensamientos finales. No se enloquezcan si llegaron hasta acá en el podcast. Espero que haya quedado claro y que no les haya parecido mucho. Atrévanse a jugar un mago. Creo que lo voy a decir con cada clase, excepto con el monje. Pero atrévanse a jugar un mago, es muy divertido en cualquiera de las ediciones. Atrévanse a probar diferentes formas de conjuradores arcanos. Lo pongo en esos términos como una generalidad porque dependiendo del escenario de campaña de Calabozos y Dragones que elijan, la magia va a tener diferencias, van a encontrarse con clases nuevas. Por ejemplo, estoy pensando en este momento en Midnight, donde es un escenario low magic, o sea, de poca magia, y ahí se llaman canalizadores, o en Eberron, donde hay otros tipos de magos como el artífice y cosas por el estilo. Creo que es de las clases más versátiles, son de las clases más versátiles, más extendidas, magia hay en todos lados y es muy divertido y es muy variable. Entonces, aunque no soy la más indicada para recomendar jugar un mago, porque yo no lo he hecho, que de hecho no lo he hecho porque las clases Caster Divino me gustan demasiado y tiendo a jugar siempre lo mismo, no es que lo repela por alguna razón. Pruébenlo, pruébenlo como jugadores en la mesa y prueben DMs, hacer cosas nuevas, darle más permiso, fomentar la creación de cosas nuevas en cuanto a la magia, no apegarse tanto al manual y a lo que está escrito. Piensen que los conjuros que tienen nombre, como lo mencioné ya antes, vienen de jugadores que se los inventaron en la mesa y pueden tener algo genial. Y no le tengan miedo al sistema de magia o a la magia en general, solo sean mesurados a la hora de dirigir escenarios como Forgotten con mucha magia o Dragonlance con mucha magia. Traten de mantenerlo dentro de los límites de algo que puedan manejar, porque va a ser probablemente una de las cosas que más espectacularidad les va a dar a sus partidas y a su campaña en general, pero también puede ser la implosión que haga que todo huele al diablo. Y nada, eso. Bueno, ya que hemos concluido la charla, yo me voy a pedir uno de estos tragos acá que dice no bajes una deidad. ¿Querés uno? ¿Eso es un trago? Ahora sí. Yo me voy a pedir un bola de fuego on the rocks. Bueno, está bien. Nos vemos la próxima, chao.